nuevamente al libro de Romanos. Continuamos con nuestra serie en el libro de Romanos, avanzando lentamente, ¿verdad? Pero pues esperemos que pues conociendo y familiarizándonos con esta carta. El título del mensaje de hoy es ¿estás seguro? La pregunta, el peligro de difamar el nombre de Dios y vivir con una seguridad falsa. Quizás del título puedes entender que los temas que nos van a salir de la exposición de estos versículos, las aplicaciones, sí son fuertes, ¿sí? Entonces, Dios, pues la palabra está llena de advertencias, ¿no? Y a veces es de la gracia de Dios presentarnos, poner delante de nosotros advertencias que nos ayudan a examinar nuestras vidas y considerar nuestro caminar. Así que vamos a orar y entrar en el mensaje. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos permites estar aquí. Y Padre, queremos que tú nos hables, queremos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón. Padre, tú tienes algo para cada alma en este lugar, Señor. Padre, haz que tu palabra penetre en nuestro corazón y que nos cambie y que nos haga ver la hermosura de Cristo y nuestra gran necesidad de Él. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, quiero tomar un minuto nada más para recordar dónde estamos en el argumento, en el desarrollo de Romanos. En capítulo 1, Pablo se presenta a su audiencia, les habla de su deseo de visitar a Roma y conocer los hermanos ahí, ¿verdad? Pablo quiere bendecirlos, quiere traer bendición a ellos, y también dice que yo quiero estar bendecido al estar entre ustedes, ¿no? Y luego, al final de la introducción, Pablo presenta el tema central de su carta, que es el Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es lo que voy a estar hablando en esta carta. El tema es el Evangelio, ¿sí? Y luego dice que en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios, y que esa justicia de Dios se recibe por medio de la fe, como que nos da una pequeña prevista del Evangelio que va a desarrollar. Y entonces cambia de velocidades, por así decirlo, y en 1:18 presenta el tema de la primera sección, que es que la ira de Dios se ha revelado contra todos. La ira de Dios se ha revelado. Y esa justicia que Pablo mencionó, que se obtiene por la fe, Pablo dice, a ver, en esta primera sección lo que voy a hacer es mostrarles su gran necesidad de la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces, lo que hace para mostrar a todo mundo su necesidad de la justicia de Dios, se dirige primeramente hacia los gentiles, ¿sí? Los que no tenían la ley de Dios, y su acusación va hacia ellos. Pero termina diciendo que ellos, los gentiles, conocen a Dios por medio de la naturaleza, por medio de la revelación de lo creado. También dice que conocen de Dios por medio de su conciencia, ¿sí? Lo que saben por dentro, esa habilidad que todos tienen de distinguir entre lo bueno y lo malo, también eso les revela que hay un Dios, ¿sí? Entonces ellos conocen a Dios, sin embargo, lo han rechazado, se han entregado a toda clase de maldad y perversión. Y luego, empezando en capítulo 2, se empieza a dirigir más a los gentiles, pero todavía como que incluidos los dos grupos, judíos y gentiles. Empezando donde vamos a leer hoy en 17, ahora se dirige
directamente a los judíos, ¿sí? Y la acusación para los judíos, sorprendentemente, es lo mismo. Los judíos, igual que los gentiles, están justamente bajo la ira de Dios. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está en capítulo 1, capítulo 2, parte de capítulo 3. Pablo quiere probar esto, probar la pecaminosidad y oscuridad de la humanidad, ¿sí? Pero eso no está desconectado de su tema, ¿verdad? Su tema es el Evangelio, las buenas noticias acerca de Dios. Pero exponer y comprobar la pecaminosidad del hombre no está desconectado del Evangelio, es parte del mensaje, mostrarnos nuestra necesidad de la obra de Jesús, porque si no entendemos las malas noticias, pues las buenas noticias no tienen sentido. Entonces Pablo no ve esos primeros capítulos como desconectado de su mensaje. ¿Okay? Entonces, en capítulo 2 ya nos ha dicho, ¿verdad?, que nosotros tenemos una tendencia de juzgar a otros cuando en realidad practicamos nosotros las mismas cosas. Estamos rápidos para señalar lo que vemos en otro sin darnos cuenta que la misma actitud o la misma condición está en nosotros, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos ha llevado Pablo, ayudándonos también a ver en este capítulo 2 que no son los que son oidores de la ley, sino los que son hacedores de ella, que son justificados delante de Dios, ¿sí? Pero ahora va a decir, o sea, por primera vez realmente en el capítulo va a decir, tú que llevas el nombre de judío. ¿Okay? Entonces, ahora sí está hablando directamente a ellos, los judíos. Y quiero, mientras leemos, que tú imaginas, vamos a leer de 17 a 24, y quiero que imaginas la iglesia en Roma, ¿verdad? Un domingo ellos se reúnen para pues, su culto dominical y un anciano se para y dice, hermanos, hemos recibido una carta del apóstol Pablo, hemos oído ciertas cosas de él, parece que es un hombre de Dios, muy dotado, algunos miembros que lo conocieron cuando estuvieron en Grecia, cuando tuvieron que salir de la ciudad, hemos recibido una carta de él, la empieza a leer, y en esos versículos, ahí están las familias, hay unas familias judías, unas familias gentiles, y empieza a leer, y de repente los judíos empiezan a escuchar esas cosas que dice, los gentiles escuchan lo que dice de los judíos y empiezan a preguntar, empiezan a mirar sobre su hombro a la familia que está atrás pensando, ¿será que es cierto lo que está diciendo de ustedes? O sea, necesitamos colocarnos en cómo estuvo y cómo la tensión que tal vez se percibió ahí cuando Pablo se empieza a hablar a los judíos de esta manera. ¿Okay? Pues vamos a leer estos versículos y entramos en la exposición. Dice 2:17, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos, tú que jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, ese es el texto que vamos a exponer el día de hoy.
Lo que vamos a hacer es caminar más o menos rápidamente por la exposición de estos versículos y luego ver dos aplicaciones que salen de este pasaje. ¿Ok? Entonces lo que vemos aquí, lo que vamos a entender es que Pablo como que se mete a la mente judía, ¿sí? Y recordamos otra vez, ellos entendían, dividían el mundo en dos grupos, hay nosotros y luego todos los demás, ¿sí? Entonces Pablo habla sabiendo de alguna manera lo que ellos están pensando, lo que ellos creen acerca de sí mismos, ¿sí? Se mete a la mente judía y empieza a hablar de esa persona. Ahora, no es una acusación de que cada persona en la iglesia en Roma o cada judío es así, sino que en general el pueblo judío y muchos de ellos, esa es la acusación que sí aplica a muchos de ellos. ¿Okay? Entonces, lo que hace Pablo es que menciona 11 cosas iniciando que en su entendimiento de los judíos los colocaba arriba de los demás. ¿Okay? Una superioridad y también, quizás más importante, según ellos, esas 11 cosas los ponían en buenos términos con Dios, les aseguraba su estado delante de Dios favorable. ¿Sí? Entonces vamos al primero. ¿Okay? Dice, el primero son judíos. Esa es la primera cosa en que ellos confiaban. Somos judíos, ¿sí? Somos el pueblo de Dios. O sea, decir soy judío no era, o soy israelita, no es lo mismo que decir soy mexicano, o soy estadounidense, o soy francés, ¿sí? O sea, vengo de cierto país, ¿verdad? No estás afirmando mucho más que el lugar de donde naciste y creciste. Decir soy judío es decir, yo pertenezco al pueblo y lugar, sí, pero mucho más que eso, yo pertenezco al pueblo que Dios eligió, especial sobre todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Nosotros, a diferencia de todos los demás, pertenecemos al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que significa ser judío. Él es quien nos ha dado a nosotros su ley y a nadie más, ¿sí? O sea, para ellos, los descendientes de Abraham tenían el cielo asegurado, sí o sí. ¿Okay? Número 2, confiaban, se apoyaban en la ley. Esa es la siguiente cosa que Pablo menciona. ¿Sí? Ellos dicen, estamos bien. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la ley. Dios nos ha dado su ley, sabemos cómo agradarlo. Estamos bien porque tenemos la ley de Dios. Y valoraban la ley, ¿verdad? En un sentido bueno, pero se apoyaban, confiaban en tener la ley. Número 3, se glorían en Dios. ¿Sí? Dice, o se puede traducir esa gloriarse, jactarse, ¿verdad? Se glorían, se jactaban en Dios. Nosotros sí tenemos una relación con Dios. A diferencia de todas las demás naciones que adoran a los ídolos, que son falsos, que no tienen vida, que no pueden hacer nada, nosotros nos jactamos en nuestro Dios, porque Él es un Dios poderoso. ¿Sí? Todo suena excelente, ¿no? Número 4, conocen su voluntad. Ellos dicen, nosotros también conocemos su voluntad. Número 5, aprueban las cosas esenciales. ¿Sí? Eso era, en eso confiaba el judío. Nosotros aprobamos las cosas más importantes de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Todo eso lo aprobamos. ¿Sí? O la Reina Valera dice, aprueban lo mejor. Número 6, nosotros somos los que hemos sido instruidos por la ley de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos conocimiento que otros no tienen. Hemos recibido la instrucción de la ley. Número 7, guía a los ciegos. Ellos entendían que guiaban a otros a la verdad, ¿verdad? Esos ciegos que no ven dónde andan, que están cegados en su conocimiento porque no conocen el Dios verdadero. Somos sus guías, ¿verdad? Somos maestros. Un maestro es alguien respetado, ¿no? Así se veían a sí mismos. 8, luz para los que están en tinieblas. ¿Sí? Hay mucha oscuridad, pero nosotros somos la luz que estamos en tinieblas
llevando a las personas a la luz. Número 9, instructor de necios. ¿Sí? Eso es bueno, ¿verdad? El mundo siempre necesita menos necios. Y ellos los instruían. Número 10, maestros de niños o maestros de los que son faltos de madurez. Madurez se traduce normalmente niño, pero las traducciones difieren ahí un poco de si es niños o faltos de madurez, pero la idea es lo mismo. ¿Sí? Ellos veían a los demás como inmaduros y nosotros somos los que los instruimos. Si tan solo pudieras madurar y ser como nosotros, ¿verdad? Era su idea. Número 11, poseedores de la esencia misma del conocimiento y verdad, ¿sí? Que se refería a la revelación de Dios, ¿verdad? Ellos tenían el Antiguo Testamento, toda esa revelación acerca de Dios y su voluntad. Ellos eran poseedores de eso. Entonces, esa descripción de esas 11 cosas, parece que Pablo acaba de describir a una persona increíble, ¿verdad? Excelente miembro de la iglesia, el vecino que todos quisieran tener. Bien, esas son cosas buenas, ¿sí? Pero Pablo no ha terminado. Y va a decir, ok, ustedes tienen, ustedes conocen, ustedes enseñan, pero ¿qué está pasando por dentro? Si todas esas cosas lo tienen, se glorían, se jactan de esas cosas, pero ¿qué está pasando dentro de ustedes? Y ahora les lanza 4 preguntas, preguntas retóricas. ¿Okay? Una pregunta retórica es que la respuesta es obvia, ¿verdad? No se hace una pregunta retórica realmente porque dudas de la respuesta, es más una función de declarar algo. Eso es una pregunta retórica para afirmar algo, porque no hay dudas sobre la respuesta. Va a decirles, en resumidas cuentas, no practican lo que predican. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? A lo mejor lo dicen de sus pastores. Número 1, dice, tú que enseñas, ¿has aprendido realmente lo que predicas? ¿Tú que enseñas, realmente lo has entendido, lo has conocido? Ustedes están bien dispuestos a decirles a los demás cómo agradar a Dios y qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ¿realmente honras eso en tu propia vida? Sí, o sea, como padres nos debería llegar un poco a eso, ¿no? Que ¿quiénes de nosotros no hemos regañado a nuestros hijos por estar en el celular? Y al ratito ahí estamos nosotros haciendo lo mismo, ¿sí? O peor aún, ¿no? Les decimos, es que no puedes ver esa película o ese programa o ese video porque está mal. Y al rato cuando no están, pues estamos viendo la misma cosa, ¿sí? Eso es lo que Pablo está señalando, esa hipocresía. Luego, tú dices, mi buen judío, no robarás. Bien, citas los 10 mandamientos, no robarás. Pero, a ver, ¿siempre son honestos ustedes en todos sus negocios y todos sus tratos con los demás? ¿Qué tal tu honestidad? También dices, buen judío, no cometerás adulterio. ¿Pero adulteras? O sea, ¿qué está pasando por dentro, judío? O nosotros, ¿verdad? ¿Qué está pasando con tus ojos? ¿Cuáles deseos y pensamientos están en tu mente? ¿Sí? Jesús habló de eso. Que adulterio no es solo lo que sucede físicamente, puede suceder en el corazón. Luego dice, ustedes abominan a los ídolos. Bien, deberían abominar a los ídolos. Pero luego dice, saqueas templos. Y aquí no es de todo claro a qué se refería Pablo. Probablemente tenía que ver con como tipo capillas, ¿no? Llenos de ídolos y fáciles de robarse algunos y después ganar unos pesitos vendiéndolos en el mercadito ahí. Entonces, pero Pablo está diciendo, ustedes abominan a los ídolos, pero están dispuestos a robarlos y ganar un dinero, aprobando de cierta manera del valor que tiene esa cosa, ese ídolo, que deberías abominar, porque es un Dios falso.
¿sí? Pablo está exponiendo su corazón, su confianza está ubicada en cosas que realmente no los salvan, ¿sí? Versículo 23, la pregunta o afirmación final, 23, dice, se jactan de ser gente de la ley de Dios, ¿sí? ¿Sí? Ustedes tienen gran confianza en lo que poseen como pueblo de Dios, pero violando esa misma ley, deshonran a Dios. O sea, Pablo termina diciendo, ¿saben qué? Tu fachada espiritual no le va a convencer a Dios, ¿sí? Y debemos escuchar lo mismo, ¿verdad? Cuidado de confiar en lo visible, en lo externo. Bueno, vamos a versículo 24. Versículo 24, último versículo. Y aquí Pablo llega a la verdadera tragedia, la verdadera vergüenza que ha provocado su pecado de los judíos. Dice, a causa de ustedes, citándole el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en un segundo, a causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Uf. ¿Sí? Ahora, el nombre de Dios, el nombre representa quién es Dios. O sea, cuando Dios dice, mi nombre, voy a actuar por mi nombre, en un lugar dice, tuve compasión por mi nombre, nombre equivale reputación, ¿sí? El nombre equivale a lo que se conoce del carácter moral de la persona, ¿verdad? Esa es la idea de tener buen nombre, ¿sí? Nombre equivale reputación. Por eso dice Salmo 138:2. Has engrandecido, dice el salmista, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué ha Dios engrandecido? Su nombre y su palabra. El nombre de Dios es sumamente importante. Entonces, cuando dice, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado, esa es una acusación fuerte. Y aquí Pablo está citando Isaías 52:5. Ven que en tu Biblia está en mayúscula la cita, indicándonos que eso viene del Antiguo Testamento. Isaías 52:5. Dice ese texto, lo puedes buscar si quieres, o se los leo. Dice, y ahora, y realmente deberíamos volver y leer como 10, 15 versículos antes y después de 5 para entender todo el contexto. Ese es un consejo para estudiar tu Biblia. Cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, regresa a la cita en el Antiguo Testamento y entender qué está pasando ahí, y entender bien el texto ahí, y luego ve cómo el autor lo usa en su argumento. Dice 52:5, ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. Y recuerden, ese es lenguaje como poético. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Pablo toma esa idea de Isaías. Y el contexto en Isaías, como no tenemos tiempo de leer todo el contexto, es que por la rebelión del pueblo y la idolatría del pueblo de Dios, Dios expulsa el pueblo de su tierra, de la tierra que Dios les había prometido. Vienen y los llevan al exilio, ¿verdad? Están dispersados. Entonces Isaías dice, sus dominadores, o sea, los que los han llevado al cautiverio, dan gritos, se burlan, ¿verdad? De ellos. ¡Ja, ja! Mira cómo están. Sin cesar, dice, mi nombre es blasfemado. ¿Sí? Entonces, lo que ha sucedido en Isaías es que el pueblo del Señor, lo que Isaías está profetizando, ha sido conquistado. ¿Y eso qué hace? Hace que las naciones alrededor ven eso, que Babilonia, que Asiria, sin problemas han venido, conquistado, los han derrotado, sin problemas. Y lo que dicen es, nosotros hemos oído de su Dios de ellos, de los israelitas, de los judíos. Supuestamente era un Dios bien poderoso, que los protegía, y era un Dios de poder que pues ningún otro Dios tiene. Pero al parecer no. Entonces, los asirios, los babilonios sin problemas los llevaron
cautivos. Entonces, al parecer, es un Dios bastante débil. Ni fue capaz de cuidarlos, ni fue capaz de protegerlos. ¿Será que su Dios de ellos, ese Dios Yahvé, creo que se le llama, no fue fiel a ellos? ¿Será que los traicionó al final? Eso es lo que está en la mente de las naciones alrededor. Isaías dice que ustedes, por causa de lo que ustedes han hecho, las naciones están blasfemando a Dios, están viéndolo como débil, pequeño y chiquito. Sí, y eso fue toda la historia de Israel. Vayan conmigo a Ezequiel, a 36:19. Ezequiel 36, aquí dice prácticamente lo mismo. Ezequiel 36:19 dice, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por sus tierras. Conforme a sus caminos y sus obras los juzgué. Cuando llegaron, eso es lo que Isaías está diciendo, o Pablo está diciendo en Romanos, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi nombre, profanaron mi santo nombre, ¿verdad? Porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. 21, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. 22, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Dios dice, ustedes llegaron a donde los llevaron cautiverio, ahí también profanaron mi nombre, porque todo el mundo decía, ¿no es este el pueblo del Señor? ¿No es este el pueblo de Yahvé? Pero dice Dios, yo voy a actuar por mi nombre. ¿Okay? Entonces, Pablo está aplicando pasajes fuertes sobre Israel cuando estaban como en la cúspide de su rebelión y rebeldía, tomando pasajes de ahí, aplicándolos a los judíos que están escuchando la carta a los romanos, que ellos también querían jalar a los judíos a sus prácticas judías, a las leyes del Antiguo Testamento. Querían esa mezcla de Jesús más la ley, y Pablo no lo va a permitir. Entonces, lo que Pablo les da, citando Isaías 52, es un golpe durísimo, es un knockout. Ustedes, dice Pablo, desde su superioridad, están viendo hacia abajo a los gentiles, y lo que ven, cuando ven los gentiles, como que les da asco. Están muy mal esos judíos, ¿sí? Pero, Pablo dice, dice, ustedes no les gusta lo que ven en los gentiles, porque ustedes se sienten superiores, ustedes se creen el pueblo escogido de Dios, que nada les puede pasar. Ustedes tenemos a Moisés nos dio la ley de la mano de Dios, pero Pablo dice, esperen un momento. La razón por que ellos, los gentiles, que les da asco, la razón por que están así, en parte ustedes tienen la culpa, judíos. Ustedes, por su hipocresía, han hecho que ellos blasfeman el nombre de Dios. Por causa de ustedes, ellos repudian a Dios y a sus caminos. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, el mismo pueblo del Señor que Él los eligió, ustedes han hecho que ellos, los gentiles, los demás, rechacen y blasfemen el nombre de Dios. Esa es una acusación bien fuerte. Y era el opuesto de lo que debían de hacer. Vean Deuteronomio 4. Dice ahí claramente lo que tenían que hacer los judíos. Deuteronomio 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos, la ley, que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Saltemos a 5. Dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así
guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos esos estatutos dirán, ¿qué van a decir? Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? ¿Ven lo que ellos tenían que hacer? ¿Ven? Tenían que hacer que las naciones alrededor dijeran, ¡wow! Ellos viven tan bien. O sea, tienen una sociedad ordenada, hay justicia, es evidente que su Dios está en medio de ellos, ¿sí? Debemos hablar con ellos y entender qué es lo que hacen y por qué viven así. Pero lo que Pablo está diciendo, lo que Isaías, Ezequiel dicen, es que lo opuesto es lo que sucedió, ¿sí? Bueno, eso es la exposición del pasaje. Vamos a las aplicaciones. Número 1, ahí va a aparecer. Ten cuidado de que tu vida no deshonre el nombre de Dios. ¿Sí? Vamos del último texto, el último versículo, directo a la primera aplicación. Ya para la segunda aplicación regresamos a los primeros como 6, 7 versículos. ¿Ok? Ten cuidado de que tu vida no deshonre el nombre de Dios. Hermanos, el ser humano fue creado, hecho a imagen de Dios, ¿verdad? Fuimos creados a su imagen, encomendados para desplegar, para demostrar, para reflejar en el mundo la gloria, la inteligencia, la perfección de Dios. Tenemos nosotros que reflejar eso. Eso fue el diseño original, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Pues el pecado ha arruinado todo esto, ha hecho que nuestras vidas, en vez de exaltar y glorificar y magnificar a Dios, el sermón que predica nuestras vidas acerca de Dios es una mentira, es una herejía, ¿verdad? Es un mensaje distorsionado por lo que el pecado ha hecho. Nosotros vimos, los que estuvimos en el FM, en el Antiguo Testamento, vimos varias veces la incapacidad de Israel para obedecer a Dios, ¿verdad? La mayoría de ellos, desde que salieron de Egipto hasta el exilio, la mayoría vivían en rebeldía siempre al Señor, ¿sí? ¿Cuál fue el problema que vimos? Que necesitaban nuevos corazones, ¿verdad? Un poder superior para que pudieran vivir en santidad y obediencia y reflejar bien a Dios en el mundo, ¿sí? Ahora, regresamos rapidito a Ezequiel 36, mismo capítulo. Entonces, recuerden lo que dice el Señor. Ustedes profanaron mi nombre por donde sea que fueran, profanaron mi nombre, pero voy a hacer algo. Y eso es lo que Dios, a través del profeta Ezequiel, dice que va a hacer. Versículo 24, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra, y entonces los rociaré con agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces dice, voy a actuar por mi nombre y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una obra para dar nuevos corazones a los que son mi pueblo. Su nombre ha sido blasfemado, pero Dios va a actuar de manera nueva a través de un nuevo pacto para producir un resultado diferente en su pueblo. Y para que ahora su nombre sea exaltado y glorificado a través de las vidas de los suyos. Y es para nosotros formamos parte de ese pacto. Para eso hemos sido salvados, hermanos, para andar en sus estatutos y ser cuidadosos en vivir y obedecer y así glorificar su nombre.
poner en alto su nombre, ¿verdad? Pero la advertencia para nosotros aquí es que podemos cometer el mismo error, tragedia que cometían los judíos. Vivir de manera que difama y deshonra el nombre de Dios. ¿Sí? Y esa es una exhortación frecuente en los escritos de Pablo. Pablo exhorta en Tito 2. Pablo habla a los hombres en su conducta, las mujeres, habla a los jóvenes, a las jóvenes en su dominio propio, habla de que tienen que controlarse. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. La misma exhortación. La palabra de Dios no sea blasfemada, creo que dice ahí. Luego a Tito, que a quien escribe, le dice directamente, tú Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de la doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir sobre nosotros. 1 de Pedro 2:15, lo mismo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Entonces la idea en Tito y en Pedro también, podríamos ver otros textos, es que el mundo va a estar buscando razón para desacreditar a los cristianos, para deshonrar a su Dios. Y lo que los pasajes están diciendo es, hermanos, vivan de tal manera que no le den al mundo nada de qué hablar, nada que criticar, ¿sí? Nada que criticar ni acerca de nosotros y por lo tanto nada que criticar acerca del Dios cuyo nombre llevamos, ¿sí? Entonces esa es una advertencia, una exhortación para nosotros, ¿verdad? Que nuestras vidas tienen que recomendar el nombre de Dios. Tenemos nosotros que ser como una promoción caminante del poder y la gloria de Dios. Entonces, obedecemos no solo para que sea de bendición para nosotros y para que nos vaya bien. Eso está bien y importante y es parte de. Pero la razón más última es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Él luzca como es, glorioso. Para eso vivimos en obediencia y santidad. ¿Sí? Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Qué declara tu vida? ¿Declara tu vida, tu comportamiento en el trabajo, tu comportamiento en tu casa, en la dinámica con tu familia? ¿Qué declara? ¿Qué declara tu vida en tu trato con tu esposa y con tus hijos? ¿Qué mensaje cuenta acerca de Dios? ¿O qué tal tu reputación con tus vecinos? ¿Qué mensaje declara acerca de Dios? ¿O tu amor hacia los hermanos, hasta los que no te caen bien? ¿Declara tu vida, tu comportamiento, que Dios es un Dios poderoso para cambiar vidas? Para transformar los más duros, muestra un Dios que ama y sirve a los demás, que cuida del menos importante. ¿Qué muestra, qué declara tu vida acerca de Dios? ¿Sí? El nombre de Dios está conectado con el pueblo de Dios, con nosotros, hermanos, que llevamos su nombre. Y hay un riesgo de que nuestras vidas hagan lo mismo. Hacen que los demás blasfeman, desacreditan el nombre de Dios. Hermano, tu vida predica un mensaje sobre nuestro Dios más poderoso que los sermones que se predican desde este púlpito. Tu vida predica un mensaje sobre Dios más poderoso que los mensajes que se predican desde este púlpito. Eso es fuerte, eso es serio, ¿sí? Y el nuevo pacto, la promesa que tenemos es que Dios nos ha dado a través de la obra de Jesús
ese poder, ¿verdad? Para vivir de manera que su nombre es exaltado. No estamos en la misma condición de los judíos, en que necesitaban corazones nuevos. Si has conocido a Dios de verdad, tienes un corazón nuevo y tienes la capacidad de obedecerlo, de andar en sus caminos, ¿sí? Entonces, que Dios nos guarde, hermanos, de no cometer el mismo error, ni como iglesia, ni como individuos, en que por nuestras vidas el nombre de Dios caiga en deshonra y desprestigio. Y por supuesto, no lo haremos de manera perfecta, ¿verdad? Fallaremos, pero incluso en eso, incluso nuestro arrepentimiento, nuestro celo por abandonar nuestro pecado y recibir el perdón que el Señor nos da, también es parte de ese mensaje que predicamos sobre nuestro Dios. ¿Okay? Vamos a la última aplicación, el peligro de la falsa seguridad. Si ese estuvo fuerte, ese quizás todavía un poco más. Ese es el primer problema que Pablo menciona en los primeros 6-7 versículos 17 a 23, ¿no? Que ellos, ¿en qué confiaban? Ellos confiaban en lo que conocían, en lo que tenían y en lo que enseñaban, para resumir esas 11 cosas. Entonces, Pablo, lo que está diciéndoles, Pablo les deja claro que como pueblo, ahora, hubo individuos que sí, pero como pueblo no conocían a Dios. Ustedes conocen, ustedes enseñan, pero no conocen a Dios. Hacen que los demás blasfeman a Dios, ¿sí? Como dijimos, por fuera, esa persona que Pablo describe con esas 11 características, por fuera estuvo bien, ¿sí? Jesús conversó con una persona que probablemente cumple perfectamente esa descripción. Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, de los más respetados maestros de Israel, muy conocedor de la ley, amaba la ley de Dios. Pero ¿qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, no estás bien con Dios. Nicodemo, no me conoces. No eres salvo. ¿Sí? Seguramente Nicodemo creía ser de los mejores, porque estudiaba y enseñaba la ley, se dedicaba a eso, a servir al pueblo con el conocimiento de Dios. Y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! Eso debe llamarnos la atención, que ellos, siendo guía a otros, trayendo luz, aprobando lo correcto, identificando con el nombre de Dios, diciendo que Dios es bueno y lo que Él dice es bueno, todo esto sin conocerlo. También podemos pensar en Judas Iscariote, ¿no? Caminaba con Jesús, lo conocía. O sea, en un sentido, ese cuate sabía mucha Biblia, había visto muchos milagros, pero estuvo perdido. Hubo una espantosa brecha entre lo que se mostraba por fuera en su vida y lo que realmente estuvo en su corazón. Y esa misma realidad, hermanos, es un peligro real para cada persona aquí. Un pastor dijo que hay dos grandes peligros. Uno es convencerse que Dios no existe, ¿verdad? Que no hay un Dios, Dios no existe. Ese es un gran peligro. El otro peligro, dice, es convencerse que lo conoces cuando realmente no es así. Ese es otro tremendo peligro. Convencerse que lo conoces cuando realmente no es así. Sentirte seguro que estás bien con Él y hasta dar evidencias de conocerlo cuando en realidad no le conoces a Dios. Y es posible. Hermanos, eso es posible. Jesús lo dijo con toda claridad. Vayan a Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará.
Muchos me dirán, 22, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Hermanos, esto es bien tremendo. Son personas que confiesan el nombre de Jesús, compartían la palabra con otros, salieron a repartir folletos para invitaciones de BDB, hicieron milagros, dice. O sea, por fuera parecían fieles siervos del Señor, pero no entrarán, dice el Señor. O sea, con toda claridad Jesús les va a decir, no te conocí, jamás te conocí. ¿Sí? Y lo que me conmueve como ministro de la palabra es que dice muchos. No dice habrá unos cuantos, dice muchos van a recibir esas palabras de Jesús. El terrible peligro, hermanos, de la seguridad falsa es real. Es real. Ahora, ¿tenemos que vivir así entonces? Dudosos, temerosos siempre de nuestra salvación. Quiero terminar dándonos, que va a aparecer ahí en pantalla, 2 poderosas evidencias de que verdaderamente conoces a Jesús. 2 poderosas evidencias. La primera, bien sencillas, la primera es fe en Jesús. Fe verdadera en Jesús. Es confianza solamente en Él y en su cruz. Esa es la fe verdadera. No confío en quién soy, en lo que tengo, en lo que he hecho. Eso fue el error de los judíos. Pablo dice, todo eso que tenía, que creía, que hacía, lo veo como basura. ¿Sí? Ya no confío en nada. Creo y confío y dependo totalmente en Jesús y lo que Él hizo para salvarme. Esa es la fe en Jesús. Esa es la primera gran evidencia de que de verdad conoces al Señor Jesús. Una fe verdadera en Jesús y su obra. Una confianza, una dependencia completamente en eso. Y número 2, que es un fruto de la fe verdadera, un deseo de obedecer a Jesús. Un deseo real de obedecer a Jesús. Un deseo no de labios, un deseo que se traduce en tu vida en una verdadera lucha contra el pecado. Una batalla contra la desobediencia y falta de fe en mi vida. ¿Sí? Ese tipo de deseo. Haré lo que sea necesario por obedecer a mi Jesús. ¿Sí? La realidad de esa lucha es gran evidencia de que has conocido de verdad a Jesús. ¿Sí? Porque no haces la paz con tu pecado. Cuando ves algo en tu vida, cuando descubres una debilidad, una tentación, un pecado, es hora de guerra. Lucho contra esto. ¿Sí? No haces la paz con tu pecado. Mis hermanos, si yo te preguntara a cada uno de ustedes en este momento, ¿dónde estás luchando en tu propia vida? ¿Dónde estás librando intencionalmente una batalla contra tu propio pecado? ¿Podrías comentarlo ahora? ¿Se te viene a la mente cosas que estás consciente de que necesito crecer? Necesito obedecerle más a Jesús. Necesito dejar eso. Claramente te viene a la mente áreas en tu vida donde estás luchando. ¿Sí? ¿Tienes ese deseo ardiente de ser más como Cristo? Y entonces, como diría Pablo en capítulo 8, hacer morir el pecado. Y esas son grandes evidencias de la fe verdadera. Es guerra, hermanos. La evidencia de la lucha es gran evidencia. La realidad de la lucha es gran evidencia de que hemos conocido de verdad realmente al Señor Jesús, ¿verdad? Esta guerra no es como en PlayStation o en Xbox, cuando estás ahí matando al enemigo, ¿no? Picando botones desde la comodidad de tu sillón. No es así, es difícil. Es disciplinarse en todo, es entrenarse, dice Pablo, como atleta. A veces tus músculos duelen y te quieres
sentarse, pero en dependencia del Espíritu Santo, ejerces dominio propio y sigues corriendo y entrenando como si solo uno se llevaría el premio. Con esa dedicación y intencionalidad y disciplina, nada más uno va a ganar. Tengo que esforzarme con todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la evidencia de una lucha verdadera en tu vida, que dice que eres hijo de Dios. ¿Sí? No podemos, hermanos, ser como los judíos, que eran como aficionados del deporte, ¿verdad? Conocían sus reglas, apoyaban con todo el equipo del Dios verdadero, pero sin bajar a la cancha y sudar y correr y patear la pelota. Entendían y aprobaban, pero no conocían. Una falsa seguridad. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, en Apocalipsis 3:1, dijo a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes un nombre, que vives, pero estás muerto. ¿Qué palabras? Tienes un nombre, que vives, por fuera todo se ve bien, pero estás muerto. Que Dios nos tenga misericordia, hermanos, de no ser engañados con una seguridad falsa en cuanto a nuestra salvación. Hermanos, no quiero que ninguno llegue al juicio final, un día final, esperando el cielo, pero llegue a recibir la otra noticia que mencionó Jesús: nunca te conocí. Vamos a orar. Padre, este pasaje penetra nuestra alma, nos hace examinarnos. Pero Padre, te damos gracias porque revelar nuestra necesidad de ti y advertirnos del peligro del engaño, aunque nos pueda incomodar, es una gracia, es de tu amor y debe hacernos correr a ti, como dice el himno: nada tengo que ofrecer, a tu cruz me aferraré. Ahí está el fundamento de nuestra seguridad y la esperanza de nuestra salvación, en Jesús y en su cruz. Confiamos en ti, Señor, y pedimos que nos preserves fieles hasta el día final. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.